Buscamos nuevamente en el pasaje que ha sido nuestra memorización durante esta semana. Hebreos capítulo 5 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a modo de introducción, hermanos, nuestra confesión señala en el capítulo 8, que habla sobre Cristo el mediador, lo siguiente: a fin de que, siendo santo, siendo inocente, sin pecado y lleno de gracia y de verdad, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador, oficio que no tomó por sí mismo, sino que fue llamado a éste por su Padre. Y eso es lo que respalda este versículo 5 que hemos memorizado. Ahora, ¿qué debemos entender nosotros, el pueblo del Señor, los cuales estamos hoy bajo el nuevo pacto? ¿Qué debemos entender entonces acerca de que Jesús es nuestro mediador, nuestro gran sumo sacerdote? Y así como en el momento cuando esta epístola fue escrita y fue enviada a los hermanos, y así como para ellos debió haber sido muy importante recordar ese oficio de Cristo, asimismo debemos preguntarnos qué importante eso es hoy en día para nosotros, así como lo fue para la iglesia en ese momento, los cuales también ya se encontraban bajo el nuevo pacto. Y el autor a los hebreos lo que hace es recordarles esta verdad por lo que ellos querían hacer. Recordemos, y vamos a ver en un momento, que ellos lo que querían era desertar. Habían creído en Cristo, pero por causa de una situación que les estaba agobiando, la persecución, querían dejar esto atrás, dejar la fe en Cristo para volver a todo el sistema de sacrificios del antiguo pacto. Y por eso el autor les va a recordar que Cristo es mejor como el gran sumo sacerdote por encima de Leví. Y por encima, como vamos a ver inclusive ahorita, y que debe ser relevante para nosotros, como vamos a ver que Él era según el orden de Melquisedec. Entonces nosotros debemos meditar nuevamente y conocer cuán grande es nuestro sumo sacerdote. Porque realmente en medio nuestro hoy podemos ser conscientes. Muchos podemos estar hoy en esta tarde enfrentando situaciones personales. Algunos pueden estar en este momento encontrándose en tentaciones muy fuertes, en situaciones que les pueden estar afligiendo. Y necesitamos recordar, hay alguien que se compadece de usted. Hay alguien que intercede por usted ante la diestra de la majestad en los cielos. Y tenemos entonces un gran Salvador y un gran sumo sacerdote que puede lidiar con esas circunstancias. Pero muchas veces podemos olvidar esto, y tal vez no es que vamos a desertar de nuestra fe, pero en la práctica podría ser que estamos olvidando, hay alguien que intercede por mí. Así como lo señala el autor en el versículo 1, porque dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Podemos preguntar entonces, ¿por qué era un requisito que hubiera un sacerdote? Tenía que haber un sacerdote que fuera un árbitro, alguien entonces que mediara entre una criatura, el ser humano culpable, y un Dios santo. Por eso es tan necesario que exista un mediador, un sacerdote que es el que construye ese puente entre el Dios santo y la criatura pecaminosa. Por eso es que es tan importante el oficio de Cristo como nuestro mediador.
Y es lo que en el libro de Job también este hombre, en el capítulo 9 y en el versículo 28 lo señalaba muy bien, hablando de esa necesidad de un árbitro, de un mediador. Dice en el versículo 28, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Y dice Job en el versículo 30, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. Dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. Y en el versículo 33 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Y Job lo expresa muy bien. Él no podía presentarse, aunque él tratara de ser limpio, no puedo llegar ante él. Y no hay alguien que ponga sus manos entre nosotros para poder lograr esa reconciliación. Pero nosotros vamos a ver, hermanos, que en el nuevo pacto sí hay uno. Y Él es suficiente. Por eso Hebreos 8:3 nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Que eso es lo que desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10 de Hebreos es el gran argumento del autor de esta carta. Jesucristo en su obra sumo sacerdotal. Él es todo lo que necesitamos y de ahí por eso les va a reprender. Hermanos, retengan esa verdad que hemos creído, porque si no ustedes quieren volver a algo que ya está obsoleto. Y esos son los 3 puntos en los cuales vamos a estar meditando brevemente esta tarde. El primero quiero que veamos muy brevemente lo que es el contexto de esta situación que les comento, que ellos querían volver al antiguo pacto. En el segundo punto vamos a ver entonces, a partir del versículo 1 al versículo 6, es donde estará este otro punto, que es cómo debía ser este sumo sacerdote. Y el último punto es que Jesús es mayor que el sacerdocio de Leví, porque vamos a ver que el orden de Jesús es según de Melquisedec. Al final tendremos una breve conclusión también. Entonces, ¿cuál era el contexto, hermanos, de la situación con los remitentes o aquellos que reciben la epístola? El mensaje del autor a la epístola a los hebreos era para decirle entonces a los hermanos que ellos estaban considerando, aquellos que estaban considerando de los judíos, volver entonces a todo ese sistema religioso del judaísmo. Él quería mostrarles que esa decisión de retornar al antiguo pacto, eso era un retroceso, lo que querían hacer. Porque dejar el cristianismo para acudir otra vez a todo el sistema de sacrificios levíticos, todo lo que era sacrificio de animales, con todo el sistema de sacerdotes que también existía, Él les va a decir, esto es regresar a algo que ya caducó, algo que ya no funciona, algo que el propósito que tenía ya ha sido cumplido. Y ustedes quieren volver a eso que ya entonces está obsoleto. Todas aquellas sombras, toda aquella tipología a lo que apuntaba el antiguo pacto, Él les va a dejar claro, ya todo eso fue cumplido en Cristo. Por eso no puedo entender cómo quieren regresar a esto. Es decir, ahora estamos en el cumplimiento del nuevo pacto que se ha inaugurado en Cristo Jesús. Recordemos en los evangelios cuando Jesús está instituyendo la cena, precisamente, y Él cuando toma la copa, dice, esta copa es la sangre en el nuevo pacto, cuando el Señor lo ha instituido. Por lo cual entonces todo ese sistema, retornar a todo ese sistema de sacrificios una vez más, Él les va a decir, todo eso ya no sirve. Ya el sistema de sacrificios, de sacerdocio, todo está sin sentido. O sea, ya todo cumplió el propósito que se tenía. ¿Por qué? Porque ha sido cumplido entonces en el sacerdocio último de Cristo Jesús. Él es el que ha venido a cumplir todo aquello a lo que apuntaba todo ese sistema. Y como vamos a ver más adelante, porque era según el orden de Melquisedec.
y el sacrificio para perdón de pecados ha sido cumplido en el sacrificio último de Cristo, en el sacrificio perfecto y definitivo de Cristo Jesús. Esto también lo señala en el capítulo 10 y en el versículo 1 al versículo 4 nos dice, porque la ley, o sea, hablando del antiguo pacto, dice, teniendo la sombra, eso era lo que era una sombra, dice, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Él les va a decir, todo ese sistema nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, si lo hiciera, dice, entonces cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, si funcionara, entonces no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces les está diciendo, a eso es lo que quieren volver, a algo que no puede y no trata con el problema directamente del hombre. Externamente era presentar el sacrificio apuntando a una verdad, a algo mayor que iba a ocurrir, el sacrificio último y definitivo de Cristo, que era el que sí iba a llegar a tratar con el problema del corazón del hombre. Ahí, el que sí podía limpiarlo, pero volver a todo ese sistema era sin sentido porque no podía hacer perfecto a nadie. Ahora, en el antiguo pacto veamos esa relación. En el antiguo pacto había sacrificio para perdón de pecados, a la sombra de lo que apuntaba. Pero también vamos a ver que en el nuevo pacto hay un sacrificio. En el antiguo pacto eran muchos, pero en el nuevo pacto, él va a decir, es solo un sacrificio. En el antiguo pacto había sacerdotes, había todo un sistema de sacerdotes que tenían que estar cambiando. Y él va a mostrar, en el nuevo pacto también lo hay, pero es uno solo. Como les decía, en el antiguo pacto eran muchos sacrificios, pero en el nuevo pacto solo uno. Hebreos 9:26 nos dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el punto. En el antiguo eran muchos, pero en este nuevo pacto, una ofrenda, un sacerdote, un sacrificio, y han sido hechos perfectos para siempre los santificados. Entonces, en el antiguo pacto, ese rol del sacerdote no era estable, cambiaban, venía uno, moría, y debían entonces nuevamente ser sustituido y constituirse otro. No era permanente. Y así, siglo tras siglo, hasta que en el nuevo pacto llegó el sacerdote último y definitivo y permanente que está en Cristo Jesús. Hebreos 7:26 nos lo dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y dice el autor, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esa era la verdad, hermanos, a lo que el autor les estaba apuntando. ¿Entienden? Cristo es el único sacrificio y Él es el sacerdote único que necesitamos. Entonces ese era el contexto. Los hermanos querían volver a eso, a todo ese sistema ritual. Pero ahora en este segundo punto, ¿cómo debía ser este sumo sacerdote? Bueno, en primer lugar vamos a ver que este hombre debía ser llamado por Dios. No podía ser cualquier hombre el que podía tomar este oficio. Hebreos 5:1 y versículo 4 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios.
Y el ejemplo que él da es como lo fue Aarón. Ahora, eso está en Éxodo 28:1, cuando Dios elige a Aarón y a sus hijos. Dice el pasaje, Éxodo 28:1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. Y le dice Dios a Moisés, para que ellos sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces Dios decía, no es cualquier hombre, no va a ser de cualquier tribu, no es que algún hombre que ustedes vieran que tuviera una buena actitud, no, es el que Dios debía elegir para esto. No podía ser entonces de cualquier tribu, de Dan, de Simeón, no. Como vamos a ver, era de la tribu de Leví. Recordemos aquel relato en Números 16, cuando un hombre quiso tomar ese oficio para sí mismo, no siendo llamado por Dios, que era la rebelión de Coré, ¿recuerdan? Números 16. En el versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hablándole a Moisés y Aarón. Ahora en el versículo 8 ahí de Números 16 dice, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis, o sea, para que sirváis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Y le dice en el versículo 10, ¿procuráis también el sacerdocio? Esa era la acusación de Moisés. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren el sacerdocio que Dios se lo dio a Aarón? ¿No se conforman con lo que el oficio que Dios les dio a ustedes de ministrar en el tabernáculo? ¿Y qué hizo Dios con este hombre? Se abrió la tierra, hermanos, y Dios les quitó la vida cuando quisieron tomar algo para ellos que Dios no les había dado. Ese oficio era solo para aquel al que Dios había elegido. Ahora, también esto a nosotros nos lleva a una aplicación, ahora que estamos bajo el nuevo pacto, que asimismo ahora Dios tiene a aquellos que Él ha elegido para que gobiernen su pueblo, para que gobiernen a sus ovejas, a su iglesia. Y sabemos que el oficio que vemos en el Nuevo Testamento es pastores y diáconos, que es Dios el que los elige, los llama y los confirma a través de la iglesia. Y Dios a través de su palabra ha dado la regulación, las calificaciones para aquellos que Él ha llamado. Entonces, de la misma manera, nadie toma para sí este oficio, sino al que Dios ha llamado. Eso también debe a nosotros traer ese temor. ¿Anhela alguien el obispado? Buena obra desea, dice el Señor. Pero tiene que ir y ser evaluado conforme a las verdades y a las calificaciones que Él da en su palabra. De lo contrario, entonces, si alguien se impone a sí mismo, esto puede traer consecuencias para la iglesia del Señor. Puede llegar a sufrir el pueblo. Por eso nosotros hoy, recordando precisamente el proceso en el cual nos encontramos como iglesia, en la elección de diáconos, debemos seguir orando, hermanos. Y así como se ha convocado, si es posible, para los que puedan durante esta semana, apartar un tiempo de oración y ayuno, para que sea el Señor el que nos confirme precisamente a los que Él ha llamado para este oficio en medio de su iglesia. Entonces, asimismo, en el antiguo pacto, el sumo sacerdote debía ser llamado por Dios. Ahora leemos que este hombre que Dios había elegido, dice que debía identificarse con los hombres. Es decir, debía ser un hombre al que Dios estaba llamando para ese oficio. En el versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces era un hombre que Dios elegía, y el punto era este hombre va a reconocer sus debilidades, y de esa manera va a poder ministrar ¿a quiénes? A los extraviados, dice a los ignorantes,
Así los describe Dios al pueblo. Dice, este hombre se va a identificar con los extraviados e ignorantes. Y versículo 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces recordemos la labor del pueblo, ¿cuál era? Perdón, la labor del sumo sacerdote. Recibía la ofrenda del pueblo. Aquel israelita que llegaba con la ofrenda diciéndole, he pecado. Y eso es lo que está establecido, que conforme a mi pecado, eso es lo que debo traer. El sacerdote se identificaba en la debilidad de aquel hombre que traía la ofrenda, se identificaba con él porque él mismo también debía ofrecer antes sacrificio por su mismo pecado. Se mostraba paciente con ese israelita que venía, recibía su ofrenda y la presentaba luego de acuerdo al orden que Dios había establecido. Entonces se identificaba con el hombre. Entonces ya eso a nosotros nos va dando claridad acerca de por qué nosotros íbamos a necesitar entonces a uno que fuera hombre también, que pudiera entender la condición del ser humano. Pero no podía ser cualquier hombre, era alguien que Dios llamaba. Porque los ignorantes y extraviados, es decir, los pecadores, los ignorantes en cuanto a la verdad del Señor, los que estaban extraviados de la verdad, pecamos y necesitamos entonces una ofrenda por nuestro pecado. Pero esto entonces nos va dando más luz. Necesitamos a alguien que medie entre Dios y la condición en la que yo estoy. Ahora, hablando acerca de esta condición entonces, de que debía ser un hombre, veamos lo que el autor a los Hebreos también ha enseñado en los capítulos antes del capítulo 5. Precisamente o puntualmente en el capítulo 1 y en el capítulo 2, lo que ha dicho acerca del Hijo de Dios, porque todo eso nos va a ayudar a interpretar mejor cuando Cristo es llamado como sumo sacerdote elegido por Dios. En el capítulo 1, ¿qué es lo que el autor a los Hebreos dijo sobre el Hijo de Dios? Dijo que Él es la misma, dice, es la imagen misma de su sustancia, capítulo 1 y versículo 3. Dice que a ninguno de los ángeles jamás Dios le dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y a ningún ángel Dios le dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Solo al Hijo de Dios dijo eso. Adórenle al Hijo todos los ángeles. Versículo 5 del capítulo 1. El versículo 8 dice, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Hijo de Dios, Dios lo llama a Él mismo Dios. Y ahora vean que en el versículo 4 del capítulo 1 también dice que Él es hecho tanto superior a los ángeles. Entonces, en resumen, en el capítulo 1 lo que el autor a los Hebreos dice sobre Jesús es, Él es Hijo de Dios y Él es superior que los ángeles, porque a ningún ángel Dios le dijo, mi hijo eres tú, y que te adoren todos los ángeles, solo del Hijo. Pero ahora vean que en el capítulo 2, hermanos, en el versículo 9, dice esto, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces podemos decir, bueno, por un lado el autor está diciendo es superior a los ángeles, pero ahora en el capítulo 2 me dice, es un poco menor que los ángeles. Alguien podría decir, se está contradiciendo acerca del Hijo de Dios. Bueno, una norma de interpretación muy válida que debemos recordar es siempre el contexto. ¿De qué está hablando en este momento el autor en el capítulo 2? Bueno, en el versículo 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, el autor, ¿verdad? Cuando él dice, alguien testificó en cierto lugar. O sea, él está citando, para los que ya tienen la asociación, está citando el Salmo 8. ¿Y quién fue el que habló en el Salmo 8? El rey David.
Entonces él dijo, David en el Salmo 8 estaba meditando sobre la creación en Génesis 1. En Génesis 1, capítulo 20, versículo 26, cuando Dios crea al hombre y lo pone a señorear sobre toda su creación. Y él dice, meditando en ese día, Dios puso bajo Adán toda su creación bajo sus pies. Pero por causa del pecado Adán perdió eso. Y ya la creación ya no se le sujeta a él por causa del pecado. Pero él dice, pero hay alguien que ha sido hecho menor que los ángeles, a Jesús. Que en Jesús sí se va a cumplir lo que Adán no pudo hacer, que viniera a gobernar sobre toda la creación. Entonces aquí lo que está hablando es en la encarnación del Hijo de Dios, que Adán no pudo hacerlo como el hombre que Dios creó por causa de su desobediencia, pero en Cristo sí. Entonces él lo ve como Dios superior a los ángeles, pero en el capítulo 2 de Hebreos lo ve en su encarnación, que es hecho menor a los ángeles, pero para cumplir entonces lo que Adán no pudo haber hecho. Entonces era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre, que es lo que dice entonces en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y dice en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios, el Hijo de Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y lo reitera en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es la conclusión. Debía ser hombre, hecho semejante a nosotros, para que se identificase con la descendencia de Abraham. Aquí está hablando también del juicio que un día va a ocurrir con los ángeles, pero dice, pero a los ángeles Dios no los socorrió, a los que Dios quiso socorrer fue a la descendencia de Abraham, al ser humano, al hombre, y por eso envía a su Hijo en su encarnación para que se identifique con nosotros y sea entonces nuestro gran sumo sacerdote, el que es constituido por Dios a favor de su pueblo. Ahora, hermanos, esta es la pregunta, ¿cómo eso nos beneficia hoy a usted y a mí? Si usted es hijo de Dios, ¿cómo esta verdad debe traer consuelo a su alma? Saber que el Dios Todopoderoso se ha encarnado para identificarse con usted. Lo que entendemos, y es la verdad que la palabra nos enseña, es que en los cielos, a la diestra de la majestad, como dice el capítulo 1, se ha sentado un gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, que Él entiende. Recordemos, hermanos, sí, nosotros adoramos a Jesús, porque Él es Dios, digno de la honra y de la gloria. Pero asimismo, la persona de Jesús entiende nuestra naturaleza humana. Entiende cuando nosotros somos tentados, porque Él fue tentado en todo, y lo leemos en los evangelios, cuando Satanás vino y se le presentaba, y no solamente en el relato en la tentación en el desierto, sino durante todo su andar en esta tierra, Él experimentó la tentación, pero siempre se mantuvo fiel, fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros somos tentados, el creyente, aún como dice la palabra, tenemos este cuerpo de la humillación nuestra, que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún enfrentamos tentaciones todos los días, y en medio de esa tentación y esa prueba es cuando debemos recordar, a la diestra de la majestad en los cielos, Jesús entiende, comprende la situación en la que hoy me encuentro, porque Él fue tentado, y de esa manera es que yo puedo acudir a Él, porque Él está ahí para interceder por mí, para interceder por los suyos, cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados o preocupados, sin fuerzas, en medio de la prueba, Él se compadece y Él intercede por nosotros. Aquí en la tierra, recordemos, le dijo a Pedro, he rogado
para que tu fe no falte. Cuanto más ahora, una vez que ha completado su obra y está en los cielos, intercede también para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe siga firme en la verdad que hemos anunciado y la verdad, que hemos creído. Si no fuera por la mediación de Cristo, nosotros fácilmente, hermanos, hubiéramos retrocedido como estos querían hacer, pero está intercediendo por nosotros. En medio de la tentación y la prueba sabemos, Él está pidiendo y rogando por mi alma, está pidiendo por fortaleza para mí. Y por eso es que Él dice, teniendo este gran sumo sacerdote, acérquese con confianza, porque Él le puede entender. Pero entonces, ¿cuántas veces yo me acerco a Él con confianza? Es cierto, como iglesia tenemos hermanos maduros en la fe, tenemos a los ancianos que el Señor ha establecido, pero mayor a estos, recordemos siempre, tengo a alguien que se identifica conmigo y puedo llegar con confianza ante Él y hablarle y expresarle lo que en ese momento esté atravesando, y Él me va a comprender y Él intercede por mí. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, dice, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en la profecía en Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, dice, y orado por los transgresores. Como un hombre entonces que Él fue tentado en todo, nuestro Señor Jesucristo puede compadecerse de su pueblo y puede venir entonces en el auxilio de cada uno de nosotros en medio de las circunstancias que estemos enfrentando. Como Dios hombre, Él puede entrar al mismo trono de Dios e interceder por su pueblo, porque tiene un conocimiento perfecto de la necesidad que estemos atravesando. Tiene una perfecta compasión hacia nosotros y una perfecta comprensión de la voluntad de Dios. ¿Tiene usted problemas en su hogar? Acérquese confiadamente al Señor y ruegue a Él, y Él intercede por usted. Problemas en su matrimonio, también vaya a Él en oración, porque Él está ahí para fortalecerle y para que su fe no desmaye. Tiene dolor en su alma y en su cuerpo, siente que ya le faltan las fuerzas, está desanimado, vaya a Él, Él le fortalecerá, el Señor le entiende. Eso, hermanos, debe causar entonces gran consuelo a la vida de la iglesia. Así como aquel israelita, cuando entendía que había pecado y debía llevar el sacrificio, asimismo, cuando el creyente peca, lo que debe recordar es, mi ofrenda, mi sacrificio por mi pecado está a la diestra de Dios. Lo miramos a Él, a Jesucristo, y no hay más sacrificios que yo deba llevar. La paga por mis pecados pasados, presentes y futuros está ahí a la diestra de Dios. Confieso mi pecado y me aparto, porque sé que ya he sido hecho perfecto por su ofrenda, por su sacrificio en la cruz. Y como el autor de los Hebreos les va a decir a ellos, y seguimos peregrinando. Eso es hacia nuestra patria celestial, confiando en que hemos sido a través de Él, de su sacrificio y por su mediación, somos hechos perfectos. Ahora, brevemente, el sacerdocio al que los hermanos querían regresar, los hebreos, era el que era según el orden de Leví, que en el antiguo pacto había sido establecido de esa manera, según Dios. De la tribu de Leví, de ahí van a venir los sumos sacerdotes. Pero entonces, hermanos, se produjo un cambio, porque ya no estamos en el antiguo pacto, ahora ha llegado el nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, el orden del sacerdocio de Jesús es mayor que el de Leví. No es de Leví, sino es que según de este personaje que Él va a llamar, o que
va a comparar que es de Melquisedec, que es mayor que el de Leví, porque eso está en Génesis 14, que es cuando ese hombre se le presenta a Abraham, una vez que Abraham rescató a Lot, que había sido raptado, él lo rescata a Abraham, y cuando él va de regreso a su tierra se le aparece Melquisedec. Y el relato en Génesis 14 dice que Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. También hay un detalle interesante, hermanos, porque dice que Melquisedec aparece con pan y vino para Abraham. Podemos ver la relación con la cena del Señor y lo que apunta a eso, al Evangelio. Pero entonces el autor a los Hebreos dice, Abraham, del cual desciende Leví, le entregó los diezmos a alguien mayor que él, a Melquisedec. Y Jesucristo, en el Salmo 110, Dios le dijo, usted, mi hijo, ha sido hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el autor le está diciendo, es mayor Jesucristo, su sacerdocio, que el de Leví. Porque recuerden, este hombre, Melquisedec, se dice que era sin genealogía, sin padre ni madre. Era rey de justicia y rey de paz. Y era rey de Salem, que era Jerusalén, que luego llegó a ser Jerusalén. Entonces estaba apuntando, y Hebreos 7:3 nos dice, bueno, lo voy a leer acá, Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, y este es el punto, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando habla de la genealogía, eso era importante para los judíos, o al menos para los que iban a ser sacerdotes, sumos sacerdotes. Debían demostrar su descendencia de Leví para que pudiera ser aceptado como sumo sacerdote. Debía demostrar su genealogía. Pero ese hombre dice, no tenía genealogía. Pero veamos la comparación, hermanos, ese es el punto. Dice que Melquisedec era semejante a Jesús. No que Jesús fuera semejante a él. Por eso Jesús es mayor. Jesús es eterno. El Hijo de Dios, como leíamos en el capítulo 1, Él es Dios, que luego se encarnó. Y Él en su oficio es mayor que el sacerdocio levítico, porque es según el orden de Melquisedec, para siempre, eterno. Por eso entonces también les va a decir, y del capítulo 6, 7 y 8, es donde Él va a ampliar ese tema del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Pero el punto es entenderlo, era mayor. Eso era el punto. Ellos debían entonces, lo que el hermano quería era instarlos a decir, hermanos, no vuelvan atrás. Sigan creyendo en el sacerdocio único y perfecto de Cristo. Si vuelven a todos sus sistemas, eso no les va a aliviar para nada. O sea, no les va a limpiar su culpa y sus pecados. Debe ser en Cristo. Y eso es el mismo llamado hoy en día. Ya para concluir, hermanos. En versículo 9, en el capítulo 5 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es en Cristo solamente donde está la salvación, la vida eterna. Los que hoy están amparados bajo la obra perfecta de Cristo, su sacrificio, su mediación, estos tienen vida eterna, los que viven obedeciéndole a Él. Pero la pregunta que le hago en esta tarde es, ¿tiene usted esa certeza de la vida eterna en Cristo? ¿Confía usted en Él como su único sacrificio suficiente? ¿Es Él su sumo sacerdote, el que intercede por usted ante el trono de la majestad? Porque llegará un día en que todos vamos a comparecer ante Él. Y todos los que son de Él verán ese día entonces a su gran sumo sacerdote que los recibirá. Pero aquellos que no estén confiando en Él, lo que experimentarán será entonces la ira de un Dios santo. Por eso el llamado es hoy, arrepiéntase y crea en el Hijo de Dios. Y ese día, usted no recibirá entonces la ira de un Dios santo, sino que tendrá todo a su favor, la vida perfecta de Cristo, su justicia a favor suya. Pero eso es si hoy acude entonces en arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Él le promete eterna salvación para su alma por su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias a ti, nuestro buen Dios, por tu palabra, porque ella es la verdad. Ella nos revela al Dios único, vivo y verdadero.
y hoy te conocemos a ti a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por esta verdad, Señor, que tu iglesia sea, oh Padre, en esta tarde fortalecida en esto y aumenta nuestra fe en reconocer que hay alguien que intercede por nosotros y que podamos entonces ir constantemente al trono de la gracia en medio de nuestras debilidades y aflicciones. Pero asimismo, Señor, te ruego que los que puedan estar hoy aquí, que aún no han visto a Cristo de esta manera, Señor, ten misericordia de ellos, de sus almas, y sálvales de sus pecados. Es en el nombre de Cristo que eso te lo rogamos. Amén y amén.